Muy buen día. En este video veremos casos especiales y es el video 11, el último de nuestro taller. Primer caso de eliminación de la tilde diacrítica. El adverbio solo, así como los demostrativos este, ese, aquel, estos, aquellos, con sus femeninos y plurales ya no se tildan. Antes se decía que sí, ahora ya no. La razón es muy sencilla. Siempre son palabras tónicas. En ambos casos, sean adverbios o adjetivos, demostrativos o pronombres, siempre los pronunciamos de forma tónica. Entonces, no se tildan. Los 4 porqués. ¿Por qué con tilde junto? ¿Por qué separado con tilde? ¿Por qué sin tilde junto? ¿Por qué separado sin tilde? Veamos cada uno. ¿Por qué junto con tilde es un sustantivo? Equivale a causa, motivo o razón. Todavía no sabemos el por qué. Es el mismo caso cuando vimos los interrogativos que se sustantivaban. Fíjense cómo le agregamos un artículo. Entonces, lleva tilde y es una sola palabra. ¿Por qué separado y con tilde? Es una preposición más un interrogativo. Nos sirve para preguntar, ¿por qué no viniste? Sea de manera directa como en este caso, o sea de forma indirecta como en este. Le pregunté por qué no vino. Se reconoce si le agregas la palabra razón. ¿Por qué razón no viniste? Le pregunté por qué razón no vino. Con eso podrás estar totalmente seguro. ¿Por qué junto sin tilde es una conjunción causal o nos sirve para responder? No vine a la fiesta porque no tenía ganas. Conjunción causal. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Porque ya era tarde. Respuesta. ¿Por qué separado y sin tilde es una preposición más una conjunción subordinante? Al final optaron porque no se presentara. Están ansiosos porque empecemos a trabajar. Nos confesó su preocupación porque los niños pudieran enfermar. Traten de observar cómo lo pronunciamos, eso te podrá ayudar. Este es uno de los casos más raros de utilizar, casi no lo utilizamos en nosotros en México. Escritura de nombres propios. Los nombres de pila y apellidos que según las reglas de ortografía llevan tilde, deben llevarla siempre independientemente de si se escriben con mayúscula o no. Si aparecen sin ellas en documentos oficiales, se trata de un error que convendría subsanar. En pocas palabras, si según las reglas de las graves, agudas, esdrújulas, sobresdrújulas, monosílabos o hay que romper diptongo, tu nombre debería llevar tilde, hay que ponérselo. Si no, hay que dejarlo sin tilde. No importa que en el acta de nacimiento o cualquier otro documento oficial no lo tenga. Hay que corregir eso. Palabras compuestas. Cuando se escribe en una sola palabra, solo tienen el acento prosódico del último componente y se tildan según las reglas generales de acentuación. 100 pies. 100 pies. Pies es una palabra monosílaba, no llevaba tilde. Al hacerse una palabra compuesta, se convierte en una palabra aguda, termina en S, lleva tilde. La M la cambiamos, acuérdense que hay una regla que dice que siempre antes de P va una M, no una N, para facilitar la pronunciación. Baloncesto. Balón pierde su tilde, nos quedamos con el del último componente. Baloncesto, palabra grave terminada en O, no lleva tilde. Arcoíris. Para poder mantener el acento prosódico del único componente, tenemos que tildar la I para romper diptongo. Si no, diríamos arcoíris. Arcoíris, tildamos la I. Palabras unidas con guión. Cada una mantiene su acentación gráfica. Teórico-práctico. Histórico-social. Los adverbios con terminación mente. De forma natural se pronuncian con 2 sílabas tónicas. Son las únicas palabras que así aparecen. Mantienen la tilde del adjetivo base si la tiene. Hay que tener cuidado porque en muchas páginas de pronto dicen que son esdrújulas o sobresdrújulas. Y no. Son las únicas palabras que tienen 2 sílabas tónicas de forma natural. Casualmente. Casual es una palabra aguda, termina en L, no lleva tilde, permanece así. Ágilmente. Ágil lleva tilde por ser palabra grave. Termina en L, continúa así. Prácticamente. Palabra esdrújula, continúa así con tilde.
Formas verbales con pronombres enclíticos. Forma verbal seguida de uno o varios pronombres, me, te, se, le, lo, la, nos, os, se tilda según las reglas. Forma una sola palabra y se tilda según las reglas. Piénsalo, se convirtió en una palabra esdrújula. Le agregamos lo. Coméntamelo. Le agregamos me y lo. Se convirtió en palabra sobre esdrújula y lleva tilde. Deténlas. Le agregamos las. Es una palabra grave, lleva tilde. Detén llevaba tilde, pero al hacerla así, ya quedó como palabra grave. Las abreviaturas. Mantiene la tilde si la incluye en la abreviación. Por ejemplo, pag de página, tenemos que tildarlo porque está la vocal tildada. Tel de teléfono no tiene la vocal tildada, entonces permanece así. Las siglas. Si están escritas en mayúsculas, no se tildan. CIA parecería ser que tendría que tener tilde para pronunciarse como un hiato, pero no se tildan. OTAN sería una palabra aguda, termina en N, pero no, porque es una sigla. Y además no se agrega la S cuando es un plural. Por ejemplo, TIC, las TIC. En muchos escritos verán que de pronto ponen las TICs. No, estas siglas son tomadas tanto en singular como en plural y no hay que agregar una S. Extranjerismos no adaptados al español. Se escriben con la grafía propia de su lengua y en cursiva, o entre comillas en textos manuscritos. Por ejemplo, currículum vitae, piercing. Si lo hacemos con computadora, entonces, o máquina de escribir, sería en cursiva. Extranjerismos adaptados al español. Se tildan según las reglas generales de acentuación. Shampoo, bueno, venía del inglés. Fútbol. Vean cómo aquí sería palabra aguda, terminada en vocal, tilde. Fútbol, terminada en L, grave, lleva tilde. Currículo, ya se adaptó al español, sería palabra esdrújula con tilde. Como hemos visto, hay bastantes casos que hay que revisar. Te invito a que realices las actividades de reforzamiento sobre los 4 porqués, repasando la teoría de los casos especiales, y una vez que termines, hagas la evaluación de todos estos casos. Con esto estaremos terminando nuestro curso. Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerda plantearla en el grupo de WhatsApp y con mucho gusto te apoyaremos. Quiero terminar con esta frase. Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso. Herbert Hubbard. Vean esto, me gustó porque si has mantenido ese esfuerzo constante, esa dedicación, estarás viendo los frutos de lo que valió la pena. Valió la pena tu esfuerzo, valió la pena las horas que has dedicado. Ánimo, puedes terminar haciéndolo cada vez mejor. Nos vemos la próxima. Hasta luego.